Jesucristo, que en esta tarde sea tu palabra directamente, Señor, hablada al corazón de mis hermanos. Señor Jesucristo, creemos que eres tú hablando a través de tu siervo, Padre Celestial, palabra rema, una palabra, Señor, sazonada con sal, para que tu pueblo sea edificado. Te alabamos y te bendecimos por Cristo Jesús. Amén. Aleluya, hermanos. Gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo. Hemos estado viendo los 7 sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y los hemos relacionado con los 7 yo soy del Señor Jesús. Y empezamos a ver que, ustedes no recuerdan, el primero es que fue azotado, y ese va relacionado con yo soy el pan de vida. El segundo fue él fue herido, una manera de shock emocional, fue traicionado por Judas, por sus discípulos, también abandonado, y eso tiene mucho que ver, o bueno, lo relacionamos, mejor dicho, con yo soy la luz del mundo. El tercero que mencionamos hace 8 días fue que él fue abatido, y el punto aquí en los 7 yo soy es yo soy la puerta. Y hoy nos toca ver el cuarto, que es otra vez herido, pero eso es una manera personal. Y el yo soy aquí es el yo soy el buen pastor. Vamos a Isaías capítulo 50, versículos del 6 al 7. Bien. La palabra de Dios dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Es una profecía mesiánica. Proverbios 25, 18. ¿Quién lo tiene? Proverbios 25, 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Ok. Ahora vamos a Juan, capítulo 18, del versículo 19 al 24. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos sin nada hablado en oculto. Continúa. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. ¿Qué aquí ellos saben lo que yo he dicho? Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora, para los que apuntan, Mateo capítulo 26, del versículo 66 al 69. Estoy dando todo el contexto, hermanos, de este punto. Y la palabra de Dios dice ahí: ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ahora vamos a Marcos capítulo 14, del versículo 55 al 65. Marcos capítulo 14, del 55 al 65.
Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, y preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Hermano, en ese momento Jesucristo está frente al sumo sacerdote y frente a todo el concilio de los sacerdotes, donde tenían que ser juzgados. El hecho de que, yo te platicaba hace 8 días, el hecho de que el sumo sacerdote haya rasgado sus vestidos, eso es bíblico, porque cuando ellos oían una blasfemia, ellos tenían que rasgar sus vestidos. Eso estaba escrito, está escrito en la ley. Cuando Jeremías manda un libro o una carta al rey Sedequías, si no mal recuerdo, y entonces dice la palabra de Dios que aquel rey empezó a leer todo lo que todo lo que Dios había hablado a través del profeta, y dicen que antes de que terminara de leer el rollo, aquel que estaba leyendo, lo que hizo el rey fue que agarró el rollo y lo aventó al fuego. Y entonces Dios vuelve a hablar al profeta Jeremías y le empieza a decir específicamente que por cuanto no habían ni siquiera rasgado los vestidos en señal de que estaba haciendo una blasfemia el rey, entonces Dios iba a traer una mayor disciplina sobre el pueblo. Y entonces el rey, el sumo sacerdote, en este versículo lo que hace es rasgar sus vestidos. Pero lo que me sorprende, hermanos, es que el Señor Jesucristo está ahí tranquilo y está siendo juzgado por todos, y empiezan a traer falsos testigos para que den falso testimonio en contra del Señor Jesucristo. En otras palabras, estaban haciendo un chisme. El Señor Jesús estaba ahí frente a ellos. Yo te quiero preguntar, ¿qué haces tú cuando alguien viene y empieza a hacer un chisme de ti? Inmediatamente reaccionas y dices: eso es una mentira, eso es una vil mentira. Y me da risa porque pareciera que la Biblia dice que ni siquiera ellos se ponían de acuerdo, y no había ocasión para que entonces el Señor Jesús fuese juzgado. Entonces, mientras estaba yo leyendo esta parte de la palabra del Señor, a mí me sorprende, porque es como si el Señor Jesús se desesperara en un momento y dijera: bueno, estos no pueden, no saben cómo me tienen que ya llevar en la dirección en la que ya está marcada. Y entonces el Señor Jesús empieza a decirles que Él es el Hijo de Dios, es el Hijo del bendito. En este momento el sumo sacerdote le pregunta y le dice directamente: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y entonces el Señor Jesucristo empieza a hablar, y el Señor Jesucristo no blasfemó, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Y la Biblia dice que todo que se hiciera igual a Dios tenía que ser muerto. Y entonces Jesucristo, en una visión clara de lo que tenía que hacer, Él se levanta y le dice: yo soy Hijo de Dios. Y entonces el sumo sacerdote rasga sus vestidos y dice: reo de muerte. Y empiezan todos a condenarle. La ley marcaba que los que se hacían igual a Dios tenían que ser muertos apedreados. Pero para que la profecía del Mesías se cumpliera, tenía que ser crucificado. Y entonces
aquí podemos ver que el Señor Jesucristo cumplió las profecías al pie de la letra. Por eso Él va a exclamar cuando está en la cruz, tetelestai, yo voy a decir consumado es. Ni una jota ni una tilde de lo que había sido escrito acerca de lo que Él tenía que padecer faltó. Todo lo cumplió al pie de la letra. Y aquí el ejemplo, el punto de yo soy, es yo soy el buen pastor. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 10, versículos del 11 al 14. ¿Qué dice? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque está asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sigo? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, aquí me estoy recordando cuando en Juan, ahí el mismo Evangelio, el Señor Jesucristo está orando al Padre, en Juan 19, si no mal recuerdo. Y Él le va a decir al Padre, ninguno se perdió, mas el Hijo de perdición. El Señor Jesús no quiere, o mejor dicho, el Señor Jesús nunca va a perder a una de sus ovejas. Pero el texto que acaba de leer el hermano Benjamín está diciendo que las ovejas conocen a su Señor, conocen su voz y le siguen. Una manera en la que los pastores pastorean allá en el Medio Oriente, hermanos, es que ellos van siempre delante de las ovejas y las ovejas van siguiendo al pastor. No son como aquí en México que tienen que salir el pastor por detrás de ellas y estarlas apedreando y estar dando las vueltas y corriendo para poder guiar al ganado. No, en el Medio Oriente el pastor va adelante y las ovejas van oyendo su voz y le siguen. Ahora, vamos a abrir ahora nuestras Biblias en Salmo capítulo 80. Versículo 1, dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Ahora, Salmo 95:7, vamos a ver varios textos, hermanos, que mencionan a nuestro Señor como el pastor. Dice en Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ahí está otra vez. Ahora vamos al Salmo 100, versículo 3. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ahí está otra vez. Ahora vamos a Hebreos 13, versículo 20. ¿Alguien lo tiene? Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Ahí está el gran pastor de las ovejas. Ahora, 1 de Pedro 5:4. ¿Quién lo tiene, hermanos, también? Y cuando apareciere el príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está. Y Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aleluya. El Señor Jesús es el buen pastor. El Señor Jesús, ahora la pregunta que yo te quiero hacer es la siguiente. ¿El Señor Jesús realmente es tu pastor? ¿Tú escuchas la voz de tu Señor? La Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. ¿Qué significa ser cristiano? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. O Cristo en pequeño. Y yo lo que quiero hacerte, hermano, ahorita es que reflexiones y que te pongas a pensar, ¿realmente la vida que llevamos es la vida de un cristiano? ¿Realmente la vida que llevamos anuncia que nuestro Señor Jesús es nuestro pastor? Con tristeza en mi corazón, te voy a decir algo. Yo noto a veces que hay ovejitas inmaduras. Y lo que primero que piensan es, no voy a ir a la iglesia y no voy a seguir en la iglesia y voy a alejarme, voy a dejar de leer la Biblia, voy a dejar de orar, voy a dejar de caminar con el Señor, porque tal y tal hermano, si tú supieras el testimonio que tiene. Porque tal y tal cosa, y esto y lo otro, y dejan de seguir al Señor Jesucristo. Y lo que tú estás diciendo cuando dices eso es que estás diciendo que el Señor Jesús no es el pastor. Y gracias a Dios que todavía no me establecen como pastor, porque tengo un pésimo testimonio. Por ahí alguien me lo dijo una vez. Todos los Ochoa tienen un pésimo testimonio. Gloria al Señor. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Amén. Y no de los hombres. Hermano, los hombres te van a fallar. Y yo te lo he dicho muchas veces y no tengo temor a decirlo. Cuando mi abuelo vivía, lo voy a volver a repetir. Cuando mi abuelo vivía, hermanos, había un compromiso de la familia con el hermano Justino. Y todos los que se acuerdan del hermano Justino no me van a dejar mentir. El hermano Justino vivía, estaba en la iglesia temprano y todos, desde el mayor hasta el más chiquito de los nietos, estábamos ahí tempranito. Porque sabíamos que si no, el abuelo, y de los hijos no se diga, todos ahí, temprano. Faltó el hermano Justino, se dispersaron. Nos dispersamos. Porque nuestro compromiso estaba mal, enfocado. Nuestro compromiso era con el hombre. Cuando el hombre faltó, se rompió. Yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿tu compromiso con quién es? Porque a veces pones los ojos en los hombres que de alguna manera Dios ha levantado, y cuando los hombres fallan, te caes. Hermano, yo te quiero decir algo, grábatelo bien. Jesucristo es el buen pastor. Amén. Es el pastor por excelencia, el pastor perfecto. No puedes seguir en esa inmadurez de decir, porque tal y tal hermano falló, ya no voy a seguir al Señor. ¿Quién murió por ti? Cristo. Y entonces, ¿por qué pones tu confianza en el hombre? Yo te voy a decir, hermano, y de los ministros que tú me quieras mencionar, todos tenemos errores, todos tenemos fallas. Pero yo te quiero decir, ¿sabes que aún eso es de parte de Dios? ¿Y sabes por qué? Porque Dios no está a favor de los ídolos. Y cuando tú haces de un siervo de Dios un ídolo, ¿qué crees que va a pasar?
Dios te lo va a tirar. Y yo te lo quiero decir en amor. Si realmente me amas, hermano, ora por mí y no hagas de un siervo un ídolo. Porque cuando tú haces de los siervos de Dios un ídolo, los estás exponiendo. La Biblia dice: yo soy Jehová y a otro no daré mi gloria. Amén. Y el que los siervos de Dios fallen a veces, eso Dios lo permite, hermano, para que tus ídolos sean aplastados. Y entonces reconozcas quién es tu Señor, quién es tu pastor. Amén. La gente es muy endeble cuando pone su confianza en los hombres. Y de repente el pastor falla, o de repente tal siervo cayó, y te alejas del Señor. Cuando el Señor Jesucristo nunca te ha fallado, el Señor Jesucristo nunca te ha faltado. La palabra de Dios en el Salmo 23, que ahorita lo vamos a ver, dice Jehová. En otras, y lo podemos traducir ahí: Jesús es mi pastor y nada me faltará. Amén. Él es el buen pastor. Es cierto, Dios está levantando siervos y Dios está levantando un ministerio en mi persona. Pero hermano, yo quiero que esto te quede claro para que podamos llegar al nivel del varón perfecto. El buen pastor es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Y a lo mejor conoces fallas mías y en algún momento las vas a ver. Pero tú nunca debes de quitar tu enfoque de Jesucristo. Porque cuando tú caes, porque tal y cual cayó, habla de tu inmadurez. Préndese el aire. Me dio calor. ¿Qué pasa con los pequeñitos? Los que somos padres. De repente llega Isabela y me dice: papá, este niño y esta niña me caen mal. Hoy es su cumpleaños, entonces preparamos algo para que estén los niños ahí. Y le dije: Isabela, te van a hacer un pastel así, y las maestras te van a cantar las mañanitas con todos tus compañeros. No, papá. ¿Por qué no? Porque hay dos niñas que me caen muy mal. Sopas, perico. Le dije: gloria al Señor. Le digo: ¿cómo está eso? Y entonces, hermano, yo lo que puedo ver es la inmadurez de una niñita de 6 años. Cuando tú dejas de venir a la iglesia, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de leer tu Biblia, cuando tú dejas de mostrar amor por tus hermanos, tú estás diciendo que Jesús no es tu pastor. Estás diciendo al mundo que no has sido todavía convencido de que eres hijo de Dios. Porque los hijos de Dios actuamos como Dios quiere. Vamos a abrir nuestras Biblias. Salmo 22, 23 y 24. Pero vamos a abrir en el 23. Pero en el Salmo 22, versículos 10 y 11, estos 3 salmos, hermanos, son una trilogía que muestran al Señor Jesucristo como el buen pastor. Salmo 22, versículos del 10 al 11. Por tanto, hay lazos alrededor de ti. No, perdón, estoy mal. Estoy en Job, hermanos. Salmo 22, versículos 10 y 11. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Ese es un salmo mesiánico. Y yo te quiero decir algo. Para que Dios
no se aparte de ti. Y para que Dios no se aleje de ti, Jesucristo tuvo que romper su relación con su Padre Celestial. Yo te lo he enseñado. Y cuando el Señor Jesucristo está en el Getsemaní, Él está clamando a su Padre Celestial desde lo más profundo de su corazón. Y Él está gritándole: Abba, Padre, Papito. Le está diciendo: si es posible, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y a qué le tenía temor el Señor Jesús? ¿A qué le tenía miedo? No le tenía miedo a la muerte, no le tenía miedo a los heridores. Ahí el pasaje que leímos dice: por tanto puse mi rostro como un pedernal, y dice: di mis mejillas a mis heridores y a los que me mesaban la barba. El Señor Jesucristo se puso, y el pasaje en Juan que leímos dice que Él puso su vida. Él no tenía miedo a la muerte, no le tenía miedo al diablo. Él sabía que lo iba a derrotar. Él no le tenía miedo a los demonios. Él no le tenía miedo a morir en una cruz desnudo. A lo que Él le tenía miedo era a que su relación con su Padre Celestial se iba a romper. Pero era necesario que la relación con Dios se rompiera para que a través de nuestro Señor Jesucristo y de esa situación de rompimiento que Él tuvo con su Padre Celestial, tú pudieras tener un acercamiento al Padre Celestial, y entonces Dios jamás se va a apartar de ti, pase lo que pase. Aleluya, Amén. Estés en donde estés. Si tú has recibido al Señor Jesucristo, has confesado tus pecados y has decidido seguirle, hermano, donde estés, pase lo que pase, el Señor jamás se apartará de ti. Aleluya. Y tú me puedes decir: es que tal y tal y tal hermano nos dejó, y tal hermano se fue, y tal hermano murió. Pero Jesucristo no se ha apartado. Amén. Él ha estado todo el tiempo. En los momentos de tu mayor crisis, en los momentos de mayor dolor, en los momentos en los que pareciera que todos se han ido, ahí ha estado el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Amén. El salmista va a expresar en una manera profética: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. Yo quiero hablar a tu corazón en esta tarde. El Señor es tu pastor. Amén. No el apóstol, no tal cual ministro, el Señor. Haz una conciencia clara. Haz un stop en tu vida y medita en esto. Él es mi pastor. Y cuando tú tengas claro, hermano, quién es tu pastor, y cuando tú clares tu visión y veas en qué dirección va el Señor Jesucristo, quiero decirte, entonces vas a estar afín en la dirección que Dios quiere. Cuando yo hablé con el hermano Moy hace 20 días, yo le expresé, le dije: hermano, yo no busqué un llamamiento, yo no busqué tener una iglesia, Dios lo sabe. Lo único que busqué fue hacer la voluntad de Dios. Y yo te quiero decir, hermano, tú conoces el testimonio. Muchos se han levantado y han dicho: estaba en rebeldía, está en rebeldía, no está bajo la misma cobertura. Pero Dios sabe que mi visión fue clara: Señor, te quiero agradar a ti, pase lo que pase. Y entonces Dios endereza tus veredas. Amén, amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora sí en el Salmo 23. Solo para que lo apuntes, en el Salmo 22
versículos 10 y 11, lo que te estoy diciendo de que el Salmo 22, 23 y 24 son una trilogía de lo que es el Señor, el buen pastor, o de lo que están diciendo que el Señor es el buen pastor. En el versículo 10 y 11 del Salmo 22 se cumple donde Jesucristo dijo: su vida da por las ovejas. En el Salmo 23, el gran pastor a quien Dios resucitó de los muertos por la sangre del pacto eterno se manifiesta. Esto está, como también lo leímos en Hebreos 13:20, y cuida tiernamente a sus ovejas. En el Salmo 24, que vimos hace 8 días, se manifiesta como el príncipe de los pastores, aparece como el rey de gloria, que recompensa a sus ovejas, y eso estaba en 1 de Pedro 5:4, que le dimos lectura. Ahora vamos al Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, todo el mundo lo conoce. Algunos, bueno, la mayoría quiero pensar que se lo saben de memoria, hermanos. Creo que es el primer salmo que todos aprendemos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y ahí está hablando también de la vida en el Espíritu. Jesucristo va a decir: el que tenga sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y esto es importante, porque hay veces en la vida de cristiano que tenemos miedo a tomar decisiones. Y no solamente en lo práctico, sino también en lo espiritual. Y Él es el que te va a guiar por sendas de justicia. Él es el que te va a indicar qué tienes que hacer y cómo lo vas a hacer. Pero es importantísimo, hermano, que tú agudices tu oído para escuchar la voz de tu pastor. El problema de muchos cristianos es que oyen a muchos predicadores, oyen a mucha gente, pero no escuchan al Señor Jesús. Y eso crea una confusión muchas veces. Tú necesitas aprender a escuchar a tu Señor sobre todas las cosas. Aleluya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él nunca se ha apartado. Él nunca se ha ido. Los ministros van a fallar, pero el Señor Jesús jamás te va a fallar. Aleluya. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabes qué pasa con los pastores en el Medio Oriente? Cuando ellos ungen con aceite la cabeza de los corderitos, ¿sabes para qué es? Para que no se lastimen entre ellos. Los corderitos tienden a darse de topes. Entonces el pastor unge con aceite la cabeza de aquellos corderos para que cuando se topen no se golpeen, no se lastimen. Dice: mi copa está rebosando. Dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando tú aprendes a escuchar la voz de tu Señor, te quiero llevar otra vez al episodio donde está el Señor Jesucristo enfrente de sus angustiadores. Lo están golpeando, lo están injuriando, están hablando falso testimonio. Pero la visión que mantiene mi Señor Jesucristo es aquella visión donde Él está viendo la resurrección. Él está viendo cómo va a sentarse a la diestra del Padre Celestial. Y esa es la visión que yo quisiera que tomaras para tu vida. Ahí el Señor está aderezando mesas delante de sus enemigos para Él mismo. Ese es el camino. El camino del cristiano no es fácil.
El camino del cristiano no es sencillo, hermano, y discúlpame que te lo diga así, el camino del cristiano no es para cobardes. El camino del cristiano es decir, yo he decidido caminar con mi Señor, he decidido seguir a mi Señor, no importando nada. Porque la visión del cristiano es clara. Ser un cristiano vencedor para algún día sentarse con su Señor en el trono. Y más profundo aún, no solamente porque algún día quiero sentarme, no, sino porque algún día, hermano, le quiero ver tal y como Él es. Yo quisiera escuchar algún día de su voz cuando Dios quiera, y si no es que Él viene por nosotros, y que yo cierre mis ojos en esta tierra, poder abrir mis oídos y mis ojos en el momento exacto y verle y abrazarle y escuchar de su voz: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermano, que esa sea tu visión. Muchos se hacen cristianos porque ahora está de moda el evangelio de la prosperidad. Y muchos dicen, es que si yo camino en el evangelio, Dios me va a hacer rico. Dios va a traer prosperidad a mi vida. Y ese es el evangelio, hermano, discúlpame que te lo diga, pero es un evangelio del diablo. Porque el diablo quiere que tú ames el mundo. Porque el diablo quiere que tú ames esta tierra. Pero el Señor Jesucristo va a decir: no hagáis tesoros en la tierra, sino hacedlos en el cielo. Y Dios no está peleado con la riqueza, hermano, para nada. Pero lo que yo te quiero decir es que tú debes de tener una visión de una oveja que sigue a su Señor en la dirección correcta. Y no dejarte guiar por lo que el mundo te puede ofrecer. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando aquellas ovejitas van siguiendo a su pastor? No falta con alguna de ellas que se distrae. De repente el pastor ya va hasta adelante con todo el rebaño. La ovejita se queda ahí y se pierde. Y lo que el diablo quiere es eso. El diablo quiere que te distraigas, que quites tu enfoque de tu pastor. Porque de esa manera te vas a extraviar. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que te mantengas enfocado. Ahora, hay algo que nos han enseñado y que tú no debes olvidar. El Señor Jesús todo el tiempo está hablando. Todo el tiempo. Porque esa es la manera en que sus ovejas oyen su voz. Él no se va a quedar callado. Él todo el tiempo te está hablando, te está hablando, te está hablando. Pero a veces tú bloqueas tus oídos y te distraes. ¿Te acuerdas de Marta? A veces que yo estoy adorando al Señor, estoy tratando de concentrarme en lo que estoy haciendo y de repente me llega una queja de una cosa, me llega otra queja de otra cosa, suena mi teléfono en WhatsApp, y ya viste esto, y ya esto otro, y hermano falta esto otro, y hermano esto. Y a veces quisiera yo decirles: guarden silencio, adoremos al Señor. Que no se hizo el deseo, no importa. ¿Qué tal y tal hermano me veo feo? No importa. Es que tal hermano no me saludó, ¿qué importa? El Señor está aquí, tu pastor está aquí. Adora a tu Señor. María lo sabía. Por eso María está a los pies del Señor Jesucristo, escuchándolo. Es mi pastor, es mi Señor. Y Marta está afanada. Que todo salga bien. Esto, lo otro. Los trastes, las sillas, los instrumentos, no se oyen. El micrófono. El Señor está aquí. Amén. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Marta, Marta,
Solo una cosa era necesaria. Le va a decir, afanada estás. Y le va a decir, solo una cosa era necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Si no, le será quitada. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu porción? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A qué vienes? ¿Cuál es la porción que te llevas? La Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Yo te quiero preguntar, ¿a qué has venido a la iglesia? ¿Has venido por una porción de parte de Dios para tu vida? Amén. ¿O has venido solamente a criticar, a juzgar, a estorbar a tus hermanos? ¿A qué viniste? ¿Te acuerdas de la mujer de Lot? El Señor Jesús va a decirle a sus discípulos, acuérdense de la mujer de Lot. Aquella mujer salió con su marido y con sus 2 hijas. Y la instrucción de Dios fue clara. Caminen y no volteen atrás. ¿Y qué hizo aquella mujer? Volteó. Y te voy a decir por qué volteó. Porque estaba dejando su vida de lujo, su vida de confort. Y eso habla de la duda que tienes de Dios. Cuando tú volteas atrás y ves de dónde Dios te sacó y de dónde Dios te está sacando, estás desviando la mirada de tu pastor. Estás desviando la mirada de la visión que Dios ha dado. Y eso, hermano, te estanca. La mayoría de ustedes son bautizados en agua. Yo quisiera que recordaras aquel glorioso día en que bajaste a las aguas. Había una convicción en tu corazón. Pase lo que pase, voy a seguir a mi Señor. Juan, capítulo 21, versículo 21. Para los que apuntan, pueden apuntar Ezequiel capítulo 34. Da las características de los pastores. Ezequiel capítulo 34, búsquenlo en su casa, léanlo. Juan capítulo 21, versículo 21, ¿qué dice? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Sí? Hasta ahí. Hermano, es triste notar que en la iglesia muchos hermanos dicen, ¿y tal hermanito? Ay, ¿ya viste cómo hace su show para... ¿Ya viste cómo grita la hermana Rita? Todo, quiere que todo el mundo la vea. Son regritones. Soy como ejemplo, hermano, no creo que no escucharan para nada. Pero a veces estamos así. Venimos y criticamos, y juzgamos, y decimos, ¿a quién sigues? Es que ¿cómo puede ir a la iglesia tal hermano si usted supiera, mire, así, 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 así? Qué bueno que no sabes mi vida porque te espantarías.
En la India hubo un hombre que se llamaba Lokson. Con esto voy a cerrar. Era miembro de una tribu. Y entonces un misionero fue y predicó el Evangelio en el siglo XIX. Y de toda la tribu, ese hombre fue el único que se convirtió con su esposa y sus 2 hijos. Cuando el misionero se fue, ellos aprendieron a leer la Biblia, aprendieron a alabar al Señor. Y los demás miembros de la tribu se dieron cuenta y fueron con el jefe de la tribu. Y le dijeron: tal persona, Noxón, con su esposa, sus hijos, se han vuelto cristianos. Eso va en contra de nuestros principios, de nuestras leyes como tribu. Entonces aquel jefe de la tribu lo mandó a llamar y le dijo: en tanto tiempo tienes para que dejes el cristianismo. Y aquel hombre fue a su casa. Le llamaron al tiempo y entonces le dijo el jefe: ¿qué has decidido? Aquel hombre contestó: he decidido seguir a Cristo. Le dijo el jefe: si no te vuelves del cristianismo, voy a matar a tus hijos. Aquel hombre dijo: aunque nadie se me una, yo he decidido seguir a Cristo. Entonces los flecheros acribillaron a sus pequeños. Mientras sus pequeños estaban retorciéndose en el piso, le dijeron: si no te vuelves del cristianismo, tu esposa también va a morir. Y él siguió diciendo: la cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás. Las flechas atravesaron el cuerpo de su esposa y cayó. Y aquel jefe le dijo: si no te vuelves, vas a morir con ellos. Y él dijo: he decidido seguir a Cristo. Atravesaron, murió con su familia. Pero ahí nació el himno que tú conoces: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Yo quisiera, hermano, que tuviéramos una convicción de verdaderos hombres y mujeres de Dios, que no importando lo que pase en el mundo, que no importando lo que el mundo te pueda ofrecer, que no importando lo cuántas veces el diablo te golpee, tú puedas ver el camino que tu Señor Jesucristo recorrió y mantener una fe firme diciendo: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Por eso yo te dije: el evangelio, el cristianismo, no es para cobardes. Es para gente que ha decidido seguir a su Señor. Así le cueste la vida. Aleluya. Es tu decisión. Yo no te voy a prometer y te voy a decir: mientras tú camines con el Señor vas a prosperar, vas a tener mucho dinero, vas a tener posesiones. Pero lo que yo te puedo asegurar es que algún día, cuando tú entres a la presencia de Dios, vas a recibir una corona de parte de tu Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Con tu nombre. Amén, amén. Por el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aleluya. Quiera Dios
ese sea tu pensar. Escoge la mejor parte. No te afanes por el mundo. No te afanes por lo que otros hagan o no hagan. No te afanes por lo que a unos alcanzan y otros no. Decídete por Jesucristo. Aleluya. Y recuerda, para ti que estás bautizado en agua, aquel día que descendiste a las aguas con una convicción clara y decidido seguir a Cristo. Vamos a inclinar nuestros rostros. Ya lo te dije, pero el impacto que la muerte de esta familia tuvo en la tribu fue tan profundo que el jefe de aquella tribu gritó, se asombró, se impresionó, y entonces él dijo, me vuelvo al cristianismo. Y desde entonces ese himno ha sido el himno de aquella tribu en la India. Vamos a cantar ese canto. Es decir,